Antes de empezar, solo te pido algo simple. Si lo oscuro, lo oculto y lo que nadie quiere contar te atrae, suscríbete y deja tu like. Esto es Cráneo Rojo, donde la mente piensa, incluso después de morir. ¿Estás seguro de que quieres escuchar esto, de madrugada, con todo a oscuras? Te lo advierto, si oyes un aliento que no es tuyo, no contestes. Soy Víctor Arce, Cabo Camillero, sector de Boquerón, Chaco Paraguayo, otoño de 1932. Nuestro tramo de trinchera se llamaba La Víbora, por cómo serpenteaba entre los algarrobos. Yo hacía guardias intercaladas con Curbelo y Chino, Gamarra, y dormíamos sobre tablones húmedos que olían a grasa rancia y barro. A esa hora, creo que eran como las 02:10, no corría una brisa. La lona de la boca de la trinchera estaba quieta, el humo del tabaco se quedaba pegado a la cara como una película tibia. El detalle mínimo fue tan tonto que casi no lo cuento. Una caja de munición, la verde con la X blanca, vibró como si alguien pateara la pared del otro lado. Un solo temblor, corto. Pensé en un roedor. Curbelo hizo un chiste sin gracia y seguimos en silencio. Al rato, mientras yo le revisaba la venda al chino, la misma caja vibró de nuevo. Pero esta vez no hubo metal contra madera. Fue como si la caja respirara. Se expandió 1 milímetro y volvió a su lugar. No supe cómo medirlo. Lo sentí en los dedos, apoyados sobre la tapa. Podía explicarlo. Calor del día, madera hinchada, mi imaginación cansada. Me repetí eso. Aún así, dejé la venda y acerqué la oreja. No escuché nada especial, solo el zumbido de los mosquitos y el goteo del agua que caía de una raíz en el techo de tierra. Minutos después, el cuero de una máscara antigas, colgada del clavo a mi izquierda, se infló sola. No un golpe de aire, no había, sino una expansión lenta, como cuando uno toma aire hondo por la nariz y el pecho sube. El vidrio empañado del ojo derecho sudó por dentro y dejó una gota que bajó muy despacio, marcando una línea limpia en el polvo. Curbelo la miró sin moverse. Yo dije, ha de ser gas atrapado, y me mordí la lengua apenas lo dije, porque no había gas, ni olor a nada, salvo tierra y tabaco frío. A las 02:40 pasó lo que me hizo sentar, con la espalda pegada al barro. La lona que cerraba el pasaje hacia el puesto de escucha se metió para adentro como si alguien la succionara desde nuestro lado. No fue un tirón, fue un aliento, sí, un vacío que jaló la tela y la soltó con un chasquido blando. El chino, que ya no estaba para bromas, dijo bajito, no silbes. No era una orden nuestra, fue como una costumbre que ya circulaba y yo no la conocía. No pregunté por qué. Quise levantarme para salir al pasillo y ver si había alguien jugando con nosotros. No lo hice. Algo, sin tocarme, me rozó el cuello por atrás. Sentí piel húmeda y tibia, pegándose a mi nuca como cuando uno apoya la cara en un vidrio respirado. No hubo manos, no hubo pasos. Solo ese contacto, 2 segundos. Me quedé rígido. La máscara del clavo volvió a inflarse y la caja vibró una tercera vez. Cuando me animé a girar, la lona estaba quieta, otra vez plana, como si nunca hubiera pasado nada. No dormimos más esa noche, aunque nadie dijo la palabra miedo. Al amanecer faltaba uno en el conteo. No era del nuestro. Aún así, todos miramos la caja y nadie la tocó. El que faltaba era Patiño, del foso vecino. Nadie quería decirlo en voz alta, pero no estaba. No había barro removido, ni sangre, ni rastro de arrastre. El teniente solo dijo, se habrá ido al puesto avanzado. Pero el puesto no lo había visto. Nadie insistió. Nadie marcó el fallo en el libro. Lo dejaron así, como si ausentarse de madrugada fuese un trámite corriente.
Esa noche me tocó relevar a Curbelo cerca de las 01:30. Él venía con la cara mojada, no sé si de sudor o porque se había echado agua para no dormirse. Le pregunté si todo estaba tranquilo. Dijo, no respires fuerte ahí afuera. Solo eso. No me explicó. Se metió al nicho y se tapó la cara con la manta, como quien se tapa de luz, no de frío. Yo salí al pasillo lateral. El aire estaba inmóvil. Ni siquiera el polvo quería caer. Caminé lento, con la culata arriba para no tocar el techo bajo. A mitad de tramo oí un ruido breve, un sonido blando como un pulmón cerrándose. Vino desde la caja, la misma, aunque ahora estaba medio enterrada en el talud, como si alguien la hubiera empujado con calma hasta incrustarla. Me acerqué. No la toqué. El metal estaba empañado por dentro de la arista como si hubiese vapor encerrado. Sentí, detrás de mí, una exhalación sin garganta. No fue un soplido lineal. Fue grande, de volumen, como si un tórax sin huesos hubiera bajado el aire sobre mi nuca. La piel se me pegó al casco. Me giré con el fusil por impulso. Y no había figura, pero la lona del corredor largo estaba hundida hacia adentro otra vez, igual que la noche anterior, como si algo respirara desde nuestro lado, no desde afuera. Volví rápido a la cámara de descanso. No quise quedar solo en el pasillo. Chino estaba despierto, pero fingía dormir. La mano derecha cerraba un rosario debajo de la manta. Curbelo mantenía los ojos abiertos mirando el techo, quieto, sin parpadear. Cuando entré, nadie me pidió reporte. Nadie habló. El silencio ahí dentro no era por disciplina. Era otra cosa. Una especie de pacto de no poner nombre a lo que entendíamos sin querer admitir. Poco antes del alba, mientras yo intentaba mantenerme sentado, el piso vibró bajo mi bota no más de un segundo, no un bombardeo lejano. Esa vibración venía desde un punto estrecho, como si algo hueco latiera debajo de la madera. El chino se levantó de golpe y dio un golpe con la culata al suelo para ahogar lo que hubiera ahí. La vibración paró al instante, como si hubiese obedecido. Cuando contamos al amanecer, faltaba otro. Esta vez era uno del fondo, Hernández, el que dormía solo por roncar. Ni cama desordenada, su manta seguía doblada. El teniente preguntó si alguien lo vio salir. Nadie contestó. El teniente bajó la voz y dijo, no se vayan de noche por nada. Sonó a cosa sabida de antes. Nadie anotó la baja. Ese mismo día desplazaron nuestra línea unos metros y nos ordenaron no abrir el brazo norte después de las 21:00. No explicaron motivo. Yo pregunté si era por infiltración enemiga. Me miraron como si hubiera dicho una tontería peligrosa. Nadie negó. Nadie afirmó. Solo dejaron la lona pesada ahí, como si fuera una puerta a algo que no debía tocarse. Creo que fue la tercera madrugada cuando dejó de ser ruido. Estábamos 7 en el hueco principal, tratando de dormir por turnos. Yo estaba sentado con la espalda a la pared de tierra, media venda en la mano, porque el ojo me ardía de tierra seca. No había ni cigarro encendido. No tengo certeza, pero debían rondar las 02:00. Empezó un golpeteo leve, irregular, como uñas blandas desde el lado exterior de la trinchera, no donde está el enemigo, sino en el costado interno, donde no debería haber nadie. No era roedor. El ritmo era errático, con pausas largas, como si estuviera tanteando. El chino se tapó los oídos con los pulgares. Curbelo apretó los dientes. Nadie quiso asomarse. El golpeteo cesó, y al cesar, la lona del brazo norte, el que habían prohibido abrir, se hundió hacia adentro con una curva profunda, sostenida, como si algo enorme aspirara despacio desde nuestro lado. No fue un pliegue rápido, fue sostenido, casi 30 segundos.
La superficie de lona se marcó en tensión, mostró una saliente convexa y luego liberó. La lona volvió a la calma despacio, no con rebote. Al liberarse, las tres máscaras colgadas en la estaca respiraron juntas. Sí, fue eso. Las correas de cuero se distendieron como vientres, luego volvieron planas. No al mismo tiempo. Primero una, luego la segunda. Un intervalo de 2 segundos, luego la tercera, como si recibieran un mismo pulso de aire por turnos. Yo no me moví. Sentí calor en la nuca, no frío. Calor humano, húmedo. No corría aire, no había cuerpo detrás. Apreté la venda en la mano hasta que crujió. Entonces, el soldado Ramos, del extremo el que menos hablaba, se levantó sin arma y caminó hacia la lona prohibida. No sé si quería huir o mirar, no dijo palabra. Caminó como detrás de una voz muda. Antes de llegar a tocar la lona, algo lo detuvo sin empujarlo. Se frenó solo, clavado, rígido, como si se hubiera quedado sin señal eléctrica del cuello para abajo. Se quedó mirando el paño como un idiota hipnotizado. Nadie lo llamó. Se oyó un sonido detrás de la lona, pero no fue pisada. Fue un movimiento viscoso, como un saco de vísceras arrastrado por dentro del aire. Algo cruzó pegado a la lona, lento, de izquierda a derecha, deformando levemente el paño hacia afuera y dejando una estela húmeda más oscura, como un rastro de aliento tibio o baba densa. Ese deslizamiento no hizo curva, fue recto, largo, consciente. Ramos retrocedió un paso y regresó tambaleando a su rincón, se sentó y se tapó la cara con las manos. No quiso decir nada. Lo único que hizo fue sacar del pecho un paquetito de papel y meter dentro un recorte de tela con un dibujo a tinta que no reconocí. Cerró el papel, lo besó y no volvió a levantar la vista. Desde ese momento no volvió a dormir de noche. Al amanecer hicieron conteo. Esta vez no faltaba nadie. Sin embargo, nadie habló de Ramos caminando ni del trazo húmedo sobre la lona. El trazo siguió ahí, secándose lento, como saliva vieja. Cuando empezó a clarear, todos bajaron los ojos al suelo para no mirarlo. Nadie preguntó al oficial, nadie pidió explicación, y la lona siguió cerrada. La cuarta noche fue la primera en que pensé en irme vivo. Ya no había chistes, ni cartas, ni relatos del pueblo para matar horas. Éramos 8 todavía, dormíamos por capas, 2 medio despiertos, el resto quieto. Yo estaba en posición de escucha cuando un sonido llegó por debajo, no por arriba, un resuello contenido bajo el entablado, como si el piso tuviera pulmones en la arcilla. No fue constante, era algo así como toma, pausa, suelta, pausa, toma, pero con un volumen imposible para el tamaño del hueco. El entablado vibró debajo de mi talón izquierdo, puntual, como si algo golpeara madera desde dentro de la tierra. Esa vibración subió por la tibia al mismo tiempo que un olor agrio, mitad hígado crudo, mitad resina caliente, trepó desde la rendija de drenaje. Curbelo quiso levantarse con el fusil para golpear el piso. El chino le sujetó la manga sin decir palabra. Curbelo no insistió. Esa contención silenciosa fue peor que cualquier grito. Nadie quería provocar lo que fuera que estaba ahí. A las, no sé, quizás 0300, un susurro sin consonantes recorrió el tubo de ventilación. No fue idioma. Fue más bien el ruido húmedo del aire cuando pasa entre 2 piezas blandas. Ese soplo subió por el tubo y bajó por el muñón de hierro donde colgaba la lámpara apagada. La cadena resonó sin tocarla nadie. El teniente, que dormía aparte en un nicho lateral, salió con la bayoneta desenvainada. Miró el tubo y luego nos miró a todos con una expresión que yo no le había visto en combate. No preguntó qué,
No ordenó nada. Solo dijo: cierren el norte, nadie nombra lo de anoche, nadie se separa. Lo dijo con la voz baja que uno usa en velorio, no en mando. Ramos, el que había caminado hacia la lona, empezó a rezar en voz tan baja que era apenas un murmullo de sílabas mal cosidas. Curbelo le dijo: cállate, sin mirarlo. Ramos obedeció al instante, como quien reconoce una línea que no debe cruzar. El silencio volvió a ser una ley muda. Cuando clareó, había huellas que no eran botas. Sobre el barro interno, no el externo, no donde el enemigo, quedaron 3 o 4 marcas como de planta lisa, sin dibujo, del tamaño de un torso pequeño, impresas en diagonal, no en línea de paso, como si algo hubiera apoyado el peso desde el techo al suelo, con una geometría que no corresponde a un cuerpo con huesos. No hubo discusión. El teniente miró las huellas un segundo, luego escupió a un costado y tapó las marcas con tierra usando la suela del botín. No quiso que quedaran visibles. Chino apartó la mirada como si mirar fuese igual que invocar. Esa tarde circuló una frase corta entre los hombres que volvían del relevo. No ronquen cerca del norte. No venía de mando. Era como un aviso que uno pasa sin explicar por economía de desgracia. Yo no pregunté quién lo había dicho primero. La noche siguiente, aunque nadie lo dijo, todos apretaron la mandíbula contra la manta al acostarse, como si el propio acto de abrir la boca fuera una invitación. Ninguno quería ser el siguiente que desapareciera en silencio. La quinta madrugada no hubo preámbulo. Estaba acostado de medio lado, con el casco apoyado en la palma, cuando algo deslizó por detrás de mi oreja, sin tocar piel. Era como tener una boca cerca que no roza, pero moja el aire. No reaccioné al instante, conté hasta 5 en seco. El resuello llegó después, no sobre mí, sino sobre todos, como si una sola criatura exhalara desde el centro del hueco. Las lonas se hundieron hacia adentro un dedo y volvieron. En el mismo minuto se oyó un ruido de tela tensada detrás de la lona norte. Pero no era la lona la que tensaba. Era como si algo grande pasara pegado a ella por dentro del aire, ocupando el volumen donde debería haber vacío. El paño marcó curva hacia afuera, subió y bajó con un peso que no dejó sonido de pies ni garras. A esa hora nadie dormía, aunque fingíamos. Se escuchó un roce sobre madera, no paso, un frotar continuo, como si una masa blanda repasara el borde del tablón buscando un hueco. El tubo de respiración sudó por dentro. Gotas largas bajaron como si algo tibio hubiera exhalado dentro del metal. Ramos comenzó a sacudir la cabeza sin hablar, como si oyera algo que nosotros no, y terminó metiendo el rosario entero en la boca para morderlo. Curbelo le arrancó el rosario de un tirón y lo lanzó al rincón, no por burla, por pánico, como si el sonido de cuentas pudiera llamar la atención de lo que estaba ahí. Fue entonces cuando el brazo norte crujió desde atrás, no la madera, la tierra. Un crujido bajo como si una cavidad se abriera en el espesor del muro, y luego silencio totalmente estéril, ni insectos, ni goteo, ni respiraciones humanas. Ese tipo de silencio que no es ausencia sino sustitución, el ruido de algo que llena el aire hasta desplazar el resto. Sin aviso, una máscara antigua, la del clavo del centro, cayó al suelo sin que nadie la toque. No cayó como objeto muerto. Al caer, el cuero colapsó sobre sí mismo como si hubiese estado inflado por una cara que dejó de estar ahí. El vidrio empañado del ojo hizo un tic al contraerse. Nadie la recogió. Fue en ese instante que Gamarra, el chino, salió disparado hacia el túnel opuesto al norte, como si huyera, sin arma, sin casco, trastabillando. El teniente lo siguió con 2 hombres.
No volvieron en el mismo tramo de noche. El hueco quedó reducido a 5 hombres inmóviles. El olor cambió. No era sangre, no era cadáver, era algo como metal tibio en agua estancada. Me tapé la nariz con el antebrazo, pero el olor no venía del aire. Parecía generarse detrás de los ojos, como si se imprimiera desde adentro. Minutos o segundos, no sé. Después se oyó un único golpe desde el túnel por donde habían salido el teniente y los 2 hombres. No fue disparo, fue un impacto seco, blando, como costal saturado cayendo sobre una tabla húmeda. No hubo grito, nadie se movió a socorrer. Ese no moverse no fue cobardía, fue instinto de no ofrecer ubicación. El silencio volvió a pegarse como cal. Entonces algo raspó la borda superior, por encima de nuestras cabezas, desde afuera. No garra, no metal, más bien el torso de algo que sube pegado a la tierra, friccionando sin articulaciones. Nadie respiró fuerte. El aire en la garganta ardía por retenerlo. Aflojé la mandíbula muy despacio para no chocar los dientes. Sentí que el peso del techo cambiaba de sitio, como si algo se acomodara justo encima del nicho donde estábamos. El primer hombre que parpadeó fuerte fue Curbelo. El párpado sonó seco en el silencio, y eso bastó para que todos miráramos el mismo punto. La lona norte. Estaba lisa, perfectamente lisa, como antes de cualquier cosa, y eso fue peor que verla moverse, porque si estaba quieta significaba que ya no estaba del otro lado, estaba adentro. No sé cuánto duró esa quietud. Pudo ser 1 minuto o 20. El hueco tenía esa densidad que precede a los estallidos, pero no hubo estallido. Hubo desplazamiento. El piso se abombó bajo la manta de Curbelo, como si algo pasara por debajo del entablado, moviendo tierra con un cuerpo sin huesos. La manta subió medio centímetro y bajó sin romper. Curbelo no gritó. Se quedó petrificado con la boca abierta sin sacar aire. Luego vino un sonido rarísimo. No era paso ni roce. Era como si una boca enorme se abriera sin emitir voz. El aire hizo un trago audible hacia adentro, un vacío local que succionó nuestra propia exhalación. Sentí mis oídos cerrarse como en descenso de avión. El tubo de ventilación aspiró polvo. Las lonas se pegaron a los postes como si hubieran sido lamidas por dentro. En ese vacío, algo tocó por fin materia. El casco de Ramos se movió solo 5 centímetros, arrastrado sin roce, como si lo alaran desde el aire, no con dedos. El casco se detuvo a la altura de la lona norte y quedó mirando hacia nosotros con el ala negra, quieto. Ramos escondió la cabeza entre las rodillas. Fue entonces que escuchamos una voz humana, pero no de nuestro hueco. Venía del brazo donde habían ido el teniente y los 2 hombres. La voz dijo: «No abras», solo eso, con un tono sin volumen, como el que uno usa para hablar dentro de un confesionario. No sonó como advertencia de combate. Sonó como frase heredada, algo que ya estaba dicho antes de nosotros. El eco no volvió. Tampoco volvió el dueño de la voz. Un goteo empezó a caer desde el arco del techo sobre la manta de Curbelo. No era agua, era más denso, más lento. Cayó una gota única, espesa, color oscuro. Curbelo no la limpió, la dejó ahí, absorbiéndose. Ese acto mudo de no secarla fue como aceptar un acuerdo tácito con lo que estuviera encima. Nadie quiso ver de qué estaba hecha. Aproximadamente cuando el cielo afuera debía empezar a virar, se oyó un arrastre en diagonal sobre la pared de tierra. Un peso que sube en espiral, no recto, como si algo escalará por piel de la trinchera, no por escalones. El sonido dibujó un círculo completo alrededor del hueco, cerrando la circunferencia. Nos rodeó. Y luego,
Se fue apagando en dirección al brazo norte. No salimos a verificar. Nadie dijo ni una palabra. Fue recién cuando el primer rayo fino entró por una rendija que nos atrevimos a mover los cuellos. El brazo por el que se fue el teniente estaba sellado. La tierra se había desmoronado hacia adentro bloqueando el paso. No era derrumbe natural, estaba comprimida como si dos manos gigantes hubieran apretado desde ambos lados. A la revista matinal aparecieron hombres del tramo vecino y vieron el tapón de tierra. Uno de ellos murmuró un «no sigan» y se persignó torciendo el cuello para no mirar el norte. No preguntó qué había pasado, no ofreció pala. Se fue. Ese irse sin ofrecer ayuda fue lo que partió la moral. Porque si el enemigo hubiera sido humano, habrían corrido. Pero eligieron no intervenir, y el silencio que dejaron al retirarse se sintió como sentencia. Esa tarde llegó una orden escrita, sin firma, trasladándonos de posición en 24 horas. No decía por qué. Solo instruía movernos antes de la próxima medianoche. Nadie celebró. La idea de cruzar otra vez ese corredor oscuro para desmontar era peor que quedarse quieto. El plan era simple: recoger equipo al anochecer y evacuar antes de las 23:00. Para no estar dentro a la hora crítica, sonaba razonable hasta que empezamos a tocar las cosas. La misma caja, la verde con la X, estaba más profunda que días antes, como si la arcilla la hubiera tragado hasta la mitad. Intentamos sacarla con dos manos, no cedió. Parecía sujetada desde abajo, no por peso, sino por una fuerza que empujaba en sentido contrario. Nadie insistió. Las máscaras colgadas estaban blandas, colapsadas contra sí, como piel usada, y frías al tacto, pero con un olor de boca usada muy reciente. Ramos no quiso tocar la suya, la dejó en el clavo como si dejarla fuera parte de un trato. Mientras juntábamos lo mínimo, oímos un ruido que no habíamos oído nunca, una sucesión rápida de toques secos contra madera, como nudillos sin hueso golpeando desde el otro lado del tabique ciego del brazo norte. No eran 3 ni 4. Fueron más de 15, uno tras otro, sin ritmo humano, como si algo probara puntos buscando un punto de entrada. Curbelo empezó a maldecir en voz baja, no a lo que golpeaba, sino a sí mismo por estar allí. Su voz se ahogó cuando la lona norte se arqueó hacia adentro sin sacudida. Se curvó y quedó así, sostenida, con un volumen detrás. El paño marcó una forma que no era ni cabeza ni torso. Era una protrusión blanda, ovalada, del tamaño de un cuerpo doblado. El aire se espesó otra vez. Una corriente tibia salió de esa misma lona, pero no era viento, era aliento. Lo supimos porque arrastró consigo el mismo olor de metal tibio y agua estancada desde adentro hacia nosotros, saturando la lengua. Ramos empezó a llorar sin ruido. Las lágrimas corrían derechas, sin sollozo. Curbelo le tiró del brazo para que se mueva, pero Ramos se plantó como si los pies estuvieran clavados. Entonces pasó lo que quiebra cualquier cálculo. El casco del teniente rodó solo desde el pasaje sellado de tierra, golpeando una sola vez contra el tablón y quedando boca arriba. No había nadie para empujarlo desde ese lado. El paso estaba compactado. Nadie preguntó cómo entró. El casco traía barro fresco por dentro, no por fuera, como si hubiera sido usado hace instantes en un lugar negro y pastoso. Sin consultarlo, todos dimos un paso hacia atrás al mismo tiempo, reflejo puro. Ese retroceso sincronizado debió haber tenido sonido, pero no lo tuvo. El piso absorbió cada suela como si la tierra hubiera estado blanda esperando peso. Fue entonces cuando el aviso no dicho se rompió. Uno de los chicos del tramo vecino, el menor, un conscripto, asomó la cabeza por nuestra boca de acceso y dijo: «Pasó a...». No terminó.
Apenas cruzó la mitad de la frase, algo golpeó del lado de adentro de la lona norte con la violencia de un tórax lanzado. Un impacto único que hundió el paño hasta casi tocar el piso. El chico se tragó el resto de la frase y retiró la cabeza como si hubiera tocado fuego. Se fue corriendo. No volvió. Ese retiro inmediato, sin remate, cortó cualquier idea de evacuar en orden, porque si alguien que no había visto nada bastó con medio segundo de visión para huir, significaba que ya no hacía falta presenciar, bastaba rozar la frontera. La curva en la lona quedó fija, como si el peso siguiera apoyado del lado de acá, respirando. El reloj pasaría pronto la hora que queríamos evitar y aún estábamos dentro. No quedaba margen para planear. Solo quedaba no hacer el movimiento equivocado. No acordamos nada, pero actuamos como si lo hubiéramos acordado. Dejamos lo que faltaba y nos dispusimos a salir en fila por el único brazo no sellado. Yo iba tercero. Nadie miró la lona norte al pasar. Era como caminar al lado de un animal enorme dormido a centímetros. Cuando el primero llegó a la boca del pasadizo, algo ocurrió detrás de nosotros sin choque ni grito. El aire se dobló. Lo sentí en los tímpanos, como cuando explota una mina muy lejos. Pero no hubo explosión. Fue un pulso seco en el aire que nos obligó a agacharnos. El segundo de la fila cayó contra mí. No era herida, era como si le hubieran desconectado las rodillas desde adentro. No volvimos la vista. Seguí empujando al segundo con el antebrazo para que se levantara. Dimos 3 pasos y el piso vibró bajo los tablones en una dirección clara, desde el brazo norte hacia donde estábamos nosotros, como si algo largo deslizara por debajo siguiendo nuestro rastro. Entonces oímos, todos, no uno, la inspiración. No la exhalación, la toma de aire, un único arrastre de volumen enorme llenando detrás de la lona, como si se preparara para cruzar. Ese sonido no llevaba saliva, ni gruñido, ni garganta. Era aire entrando a un hueco de carne. Ramos empezó a rezar otra vez, pero al segundo verso se ahogó, no por miedo. Algo le cerró la voz. No lo vimos, pero lo escuchamos. Un cierre blando, como el lomo de una mano tapando una boca desde adentro del aire. El primero de la fila tomó valor y salió al corredor. Lo seguimos, no corrimos. Correr atrae ruido, pero el cuerpo quería. Atrás, la lona emitió un chasquido mínimo, no de tela partiéndose, sino de tensión que se suelta. No quisimos mirar qué significaba ese chasquido. Al salir al tramo abierto, el aire exterior estaba muerto, igual que adentro. No había viento, ni insecto, ni fragor de línea enemiga. Parecía que el mundo apagó el canal ambiental para que se oyera solo lo que fuera a ocurrir detrás. Y ocurrió. Un golpe sordo llegó desde el hueco que acabábamos de abandonar. Uno solo, enorme, contra tierra húmeda, como si algo hubiera caído desde el techo al centro. Nadie volvió por el que cayó. Seguimos. A medio corredor, la vibración subió por los postes de soporte como si algo ascendiera por las paredes detrás nuestro. No venía corriendo, venía envolviendo, acercándose sin rapidez, solo certeza. Cuando asomamos a luz gris del exterior, uno de los de otra sección nos vio salir pálidos y simplemente bajó el fusil. No preguntó, no ofreció mano, dio un paso atrás, como quien cede sitio a un cortejo, y se persignó mirando al suelo, no hacia adentro. No regresamos de noche nunca más. Pero 2 semanas después, en otro sector, cuando todos dormían salvo yo, el tubo de drenaje de la nueva posición sopló hacia adentro una sola bocanada tibia, con ese mismo olor de metal en agua vieja. No había nadie dentro del tubo. El cambio de frente no había movido la cosa, solo la había hecho aprender el camino.
Si llegaste hasta el final de este relato, te pido algo simple pero importante. Deja tu like, suscríbete y comparte este video. Es la única forma de que podamos seguir registrando historias que nunca debieron contarse en voz alta. Y si conoces un caso parecido, cuéntalo en los comentarios. No estás solo, esto fue Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir.